Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a dar una segunda introducción a los sistemas de ecuaciones lineales, que son los que vamos a trabajar nosotros en álgebra 1, básicamente. Eh, Va a ser una extensión de lo que nosotros sabíamos en la secundaria, de trabajar con dos ecuaciones y dos incógnitas. Ahora nosotros nos vamos a permitir trabajar con la cantidad de ecuaciones que querramos y la cantidad de incógnitas que querramos. O sea, va a ser una generalización de eso que nosotros veíamos en la secundaria, de alguna manera. ¿Sí? Bueno, yo les hice, no les iba a hacer este ejemplo, pero creo que conviene que invirtamos un rato de nuestro tiempo y lo vamos a hacer. Este ejemplo es un ejemplo que no es nada nuevo para ustedes, pero como en muchas ocasiones les decimos, a veces conceptos, ejemplos, uno lo va haciendo a través de la carrera, en primer año, mejor repite el mismo ejemplo en segundo o en tercero, y ustedes van a ir notando cómo esos mismos ejemplos van adquiriendo distintos significados, porque como sus conocimientos van avanzando, es como que uno puede sacar conclusiones más allá de ese ejemplo a medida que uno va avanzando. Por eso que se los pongo este ejemplo, eh, como les digo, no va a ser nada nuevo, sino simplemente para que ustedes conecten más elementos de los que tienen en este momento. O sea, la idea un poco es conectar función con ecuación lineal, con sistema de ecuaciones, eh, y también de conectarlo con la vida práctica, con lo cotidiano. O sea, acordémonos que la matemática es una herramienta para resolver tareas cotidianas, y esas tareas cotidianas pueden llegar a ser muy sencillas o muy complejas. Y esas tareas pueden ser, como es una herramienta la matemática, pueden ser tan diversas como algo de biología, algo de física, algo de economía o cualquier otra rama. Indudablemente que cuando nosotros resolvemos algo necesitamos a alguien que conozca del tema que estamos analizando. Si nosotros queremos, no sé, ver cómo crece una planta cuando uno le echa los nutrientes, no sé, agua, por decir agua sola, bueno, necesitamos, después uno podrá resolver la parte matemática, pero necesitamos a alguien que conozca de botánica para que nos diga, mira, esto funciona así. Eh, o sea, necesito tener la persona experta con sus conocimientos en el área que corresponde. Ahí es como que hace el modelo físico, teórico, de eso que estamos analizando. Y luego ese modelo, que puede ser cercano a la realidad o muy lejano a la realidad, a lo mejor es un modelo ideal, un modelo un poco más real. Lógicamente esos modelos, entre más reales sean, van a arrojar una ecuación matemática, un modelo matemático más complejo a medida que va siendo más real. Eh, bueno, acá hemos tomado un sencillo caso donde sería en la cual una persona vive en una localidad B, que esta persona es panadero, y compra en la localidad A harina a un molino. No sé, la Baulalle Serrano, por decir algo. Esta persona dice, bueno, yo uso 700 kilos de harina a la semana, en la bolsa tiene 50 kilos, y necesito llevar la harina de la Baulalle a Serrano, de la localidad A la B. Y tiene dos alternativas, tiene dos amigos, uno que es Juan y otro que es Raúl. Juan tiene un camión, el cual es más grande, por lo tanto le cobra de arranque más plata, porque mover ese camión implica más gasto, porque es de mayor porte,
pero el kilo de harina le cobra menos por el flete. Mientras que Raúl, como tiene una camioneta que es más pequeña, le cobra menos, porque le cuesta menos mover la camioneta, pero como tiene menos capacidad, le dice que lamentablemente le tiene que cobrar más caro, o sea, le tiene que cobrar 4 pesos por kilo. Entonces, esta persona, panadero, él no sabe de matemática ni tiene por qué saberlo, él sabe de panadería, que es lo suyo. Eso sería lo que hablábamos del modelo físico. Hay alguien que tiene que tener el conocimiento necesario en el área correspondiente. Ese conocimiento necesario, uno se tendrá que poner de acuerdo para hablar con esa persona y tratar de encontrar una ecuación matemática y luego ya ahí entra el matemático y lo resuelve. Bien. ¿Qué ocurre a esta persona? ¿Cómo podría analizar este problema alguien que sabe de panadería y tiene un negocio de panadería, por lo tanto tiene conocimientos de matemática como cualquier ciudadano puede tener, que son los conocimientos básicos? No tenemos por qué ser un experto en límite o en derivada para tener una panadería, ¿verdad? Pero esta persona sí usa el raciocinio, usa la lógica, y para así poder llevar adelante su emprendimiento. Entonces esta persona empieza a analizar un poquito más esta situación y dice, bueno, dice, me cobran 1.500, a ver, vamos a suponer que para 3 días, vamos a poner aquí. Entonces, esto, vamos a extenderlo un poco más, y dice, bueno, vamos a ver qué pasa para esta persona, y lo quiere plantear, dice, bueno, voy a suponer que yo tengo más o menos normalmente plata como para comprar la harina de 3 días. ¿Qué pasa? En 3 días voy a usar 300 kilos, 6 bolsas, a 2 pesos cada bolsa. La bolsa me cobra 100 pesos, Juan. Por lo tanto, en 3 días voy a tener 6 bolsas, 600 pesos, más los 1.500 que me cobraba, son 2.100 pesos. Mientras que si se lo pido por Raúl, me va a cobrar 500 pesos, las 6 bolsas para los 3 días me va a estar cobrando a razón de 200 pesos la bolsa, por 6 bolsas 1.200 pesos, más 500, 1.700. Bueno, yo lo voy a traer por Raúl porque obviamente me conviene más que por Jorge. Pero después lo empieza a analizar más y dice, pero párate, ¿qué pasaría? Porque dice, fíjate vos que si bien Juan me cobra bastante arrancando, pero después es barato cuánto me va cobrando por kilo de harina, mientras que con Raúl era al revés. Entonces dice, si yo traigo mucha cantidad de harina, este 4 al 2, esta diferencia va a pesar más que esto. Ahora, si yo compro poca harina, lógicamente me tengo que fijar más en esto. ¿Y cuándo me tengo que fijar en esto y cuándo me tengo que fijar acá? Dice, entonces, no, para. Dice, vamos a hacer una cosa, en vez de hacer por 6 bolsas, voy a hacer esta cuenta con 8 bolsas. Y hace toda esta cuenta para 8 bolsas. Claro, lógicamente, si quiere hacer las cuentas y presentarlo de esta manera para una bolsa, para 2 bolsas, para 3 bolsas, para, no sé, para todo el mes, claro, esto es un lío de cuentas. Es una información que está dada en una forma bastante caótica. Por lo tanto, esa información, extraer lo que uno le necesita, es un tanto complejo. Entonces, él dice, bueno, voy a ser un poquito más ordenado. Entonces, dice, en vez de hacer esto, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una tablita. Esa tablita, con estos datos, lo voy a volcar aquí. Yo sé que, en definitiva, la bolsa, Juan,
me la cobra 100 pesos y Raúl me la cobra 200 pesos. Luego voy a hacer una tablita. La cantidad de bolsa, cuánto me cobra Juan para traer eso y cuánto Raúl. Para una bolsa 100, 200, para dos bolsas 200 de Juan, 400 de Raúl, y así es una tablita para, no sé, de 1 hasta 100 bolsas, por decir algo. Y luego dice, pero ojo, a todos estos precios que tengo le tengo que sumar lo fijo que me daba, que me cobraba Raúl 500, o sea que acá todo esto, si yo quisiera traer dos bolsas, tengo que contar con 400 pesos más 500, y en el caso de Juan, si quisiera traer tres bolsas, tengo que contar con 300 más 1500, 1800. Entonces dice, bueno, una forma más ordenada todavía, fíjense que ya presentado así es más ordenado que esto, digamos. Pero dice, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a poner las bolsas aquí en un eje horizontal y los que me cuesta, los precios en un eje vertical. Y voy uniendo estos puntos, digo, bueno, para Juan, dos bolsas son 200 pesos y dos bolsas con el 200. Para 4 bolsas, 1 y 4 con el 400. Y así lo voy haciendo punto a punto para Juan. Lo mismo podría hacerlo para Raúl. Pero después dice, pero estos puntos, a este punto le tengo que sumar 1500 para Juan y 500 para Raúl. A este lo mismo, por lo tanto, en vez de trabajar con eso, ya trabajo con la suma. Entonces tengo, en definitiva, que para dos bolsas, para Juan, necesito 1700 pesos. Hago este punto. Lo mismo hago para 4 bolsas para Juan. Encuentro este punto. Y así lo hago muchos puntos. Hasta ahora no tengo esta recta, tengo puntos acá. Lo hago para Juan y lo hago para Raúl. Y luego esta persona, como es bastante observadora y prolija, esto lo había hecho con escala donde de cada 500 había tomado una unidad, digamos, 1 centímetro acá, otro centímetro acá, 1 centímetro. Acá había hecho lo mismo, había tomado cada 1 centímetro, había puesto una bolsa. Como lo había hecho bastante prolijo, agarra una regla y dice, qué casualidad, todos esos puntos dan sobre la regla. Por lo tanto, en vez de trabajar con los puntos, uno todos estos puntos. Y obtengo una recta. Es más, esta recta la podría extender, no sé si lo había hecho para 100, hacia la derecha hasta 100. Y lo mismo hace con esta. Tiene una recta y otra recta. Fíjense que hasta aquí es quien hace el análisis del panadero, no es el matemático, es quien sabe hacer perfectamente panes y tortas, y no sabe más de matemática que las operaciones elementales, sacar porcentaje, o lo que la persona normal tiene que saber. Normal, me refiero a la persona que no necesariamente estudia matemáticas, ¿sí? No es que los que estudian matemáticas sean anormales. Bien, volvamos. Entonces esta persona dice, analiza, teniendo esta información dada así, puede analizar fácilmente y decir, bueno, entonces si yo compro dos bolsas, lo que le tengo que pagar a Raúl sería más o menos 900 pesos. Entonces sería esta cantidad. Mientras que si se lo compro a Juan, tengo que pagar esta cantidad. Por lo tanto, obviamente, mirando este dibujito, me conviene más comprar, que me lo traiga Raúl que Juan. Para 4, tengo una situación similar. Todo esto gasto en Raúl y todo esto le pago a Juan. También me conviene seguir trayéndolo por Raúl. A medida que me vaya hacia la derecha, y si esto lo hubiese prolongado, esta recta sube y esta está por debajo. Dice, fíjense, justo en 10, lo que me cuesta traerlo por Juan es lo mismo que Raúl. Mientras que para mayor de 10, ya Raúl me cobra más que Juan. Por lo tanto, sin yo saber matemáticas, sin saber absolutamente nada, ni de funciones, ni
ecuaciones lineales, ni de sistema de ecuaciones, ni nada de eso, ni de ordenadas, ni de abscisas, ni de ejes cartesianos, puedo llegar a la conclusión que hasta los 10 bolsas yo lo voy a traer por Raúl. Y después de las 10 bolsas las traigo por Juan, porque me conviene hacerlo de esa manera. Claro, ¿y por qué logró esa conclusión? Porque presentó la información de una forma lógica, ordenada. Si esa misma información lo hubiese querido sacar de acá, podía llegar a esa conclusión, pero le iba a costar más. Acá le hubiese costado menos, y acá le costó mucho menos sacar esa información. Ya que ahora estamos con el coronavirus, imagínense que todos esos gráficos y gráficos que nos muestran la tele, donde tenemos los infectados por día, los infectados acumulados por día, la cantidad de infectados por día, la cantidad de recuperados por día, tenemos 58 millones de gráficos. Imagínense si esos gráficos, en vez de habérselo presentado en la tele de esta manera, se los presentaran así, o le hicieron todas las cuentas que responde para calcular esos gráficos, que son cuentas muchísimo más complejas que hacer esto. O sea, ni las entenderíamos, y si las entendiéramos esas cuentas, es muy probable que sería una ensalada de números que no nos daría ninguna información. Por eso nosotros en matemáticas normalmente tratamos de trabajar con la gráfica de la función. Nosotros vamos siempre en análisis, y acá lo conectamos álgebra con análisis, vamos a trabajar en análisis con funciones. Y con la gráfica de las funciones. ¿Por qué? Porque la gráfica, en la medida que podamos hallarla, que vamos a ver más adelante que no siempre es posible hallar las gráficas, pero en una inmensa mayoría de funciones vamos a ver que las podemos hallar, nos dan una información en forma global de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, cuando nosotros querramos calcular algo en forma cualitativa, lo que vamos a sacar o ver o analizar es una gráfica. Ahora, cuando nosotros lo queremos analizar en forma cuantitativa, ya ahí lo hacemos en forma analítica, hacemos cuentas, ¿sí? Eso es un poco la premisa que siempre vamos a tener, o lo van a ver, que lo vamos a hacer en análisis, en el análisis 1, en el 2, en todos los análisis. Bien. Todo esto que ha hecho esta persona que tiene una panadería, digamos, esto, es la parte del modelo físico. El modelo, acá no hay un modelo matemático. Bien, eso lo tenemos que traducir en un modelo matemático que responda a la exigencia de lo que nos están planteando. Y aquí interviene quien sabe de matemática ahora. Ya no necesito saber hacer torta, sino necesito saber manejar números más específicos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? Y esto es una función. Hay una causa, que es el transporte de harina, y un efecto que yo tengo que sacar plata en mi bolsillo y pagarlo. Quien me relaciona esa causa y ese efecto es una función, pues tengo que ser capaz de hallarla. Hay veces que esa función la puedo hallar y es fácil, hay veces que esa función la puedo hallar y es complicada, y hay veces que casi que es imposible hallar esa función. En general siempre es posible o sea, teniendo los conocimientos necesarios, uno siempre va a estar en la posibilidad esa de hallarla. Pero no siempre va a ser sencillo la resolución de la misma. Y uno como en matemática decimos que es rígida la estructura, los conceptos, y esa es la virtud de alguna manera que tiene la matemática, de esa universalidad, porque cuando nosotros decimos un dominio, sabemos específicamente qué es un dominio, definido con todas las palabras. No podemos ni agregar ni sacar, por eso que es una ciencia exacta. No es
no podemos tener miradas distintas. Es totalmente objetiva, no subjetiva. Y eso es lo que hace que sea sumamente rígida, pero por otro lado exacta. Entonces, todas esas cosas que nosotros acá analizábamos, le tenemos que poner nombres en matemática. Y, por ejemplo, acá, si nosotros quisiéramos transportar, no sé, 0,1 gramo de harina, en el caso hipotético, ¿no es cierto? Simplemente a modo de ejemplo. Claro, si se nos ocurre transportar 1 gramo de harina, a Juan le tenemos que pagar 1.500 pesos. Y si queremos transportar 1 gramo de harina, a Raúl 500. Digamos, es como que no tenemos causa y tenemos un efecto. O sea, no tenemos causa porque no transportamos nada de harina. Y el efecto sigue estando. Pues tuvimos que sacar 500 o 1.500 pesos para pagarlo. Hay dos partes en una función muy importante. Cuando no hay causa, ¿y qué pasa con el efecto? O cuando el efecto es cero, ¿cuánto tiene que valer la causa? Aquí, la causa, ¿dónde vamos a mirar que sea cero? Cuando esto valga cero. Y acá miramos el efecto. O sea, lo que nosotros llamamos la ordenada al origen. Cuando la x es cero. Cuando el dominio, elijo un elemento de mi dominio que vale cero. Lo reemplazo en mi función, que yo tenga que calcular, que sea la que me rige mi experimento, y me fijo qué imagen tiene. O sea, la imagen del cero, aquí es el 500 en un caso, y la imagen del cero es el 1500. Esa ordenada al origen es muy importante. Son elementos de una función muy importante, y eso es lo que nosotros vamos a ir analizando de a poco, elemento tras elemento de las funciones. En análisis vamos a analizar, valga la redundancia, básicamente los puntos de corte, que le llamamos raíces, con el eje las X, las ordenadas al origen. Vamos a analizar el crecimiento de la función, el máximo de la función, la concavidad de la función, el área que tengo bajo una función. Bueno, van a ser todos elementos que de a poquito los vamos a ir dando una interpretación de geométrica analítica, y vamos a ver que son muy importantes. Para lo que nosotros estamos analizando acá, por ejemplo, sería muy importante ver que esta función, la azul, tiene más pendiente que esta función, porque crece cuando yo me traslado, no sé, 2 unidades hacia la derecha del punto que yo quiera. De acá me traslado 2 unidades a la derecha, o de acá 2 unidades a la derecha. La azul creció más rápidamente que la verde, entre 2 unidades, por ejemplo, o entre 3 unidades. ¿Por qué? Porque tiene más pendiente la azul que la verde. O sea, una cosa es la imagen de la función y otra cosa la pendiente, ¿sí? O sea, esta tiene más pendiente que esta, la azul tiene más pendiente que la verde, pero en 2 la verde es mayor que la azul. Son dos cosas que son totalmente distintas, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo del panadero, él saca la conclusión que él, cuando tenga plata y pueda comprar más de 10 bolsas, él lo tiene que traer a través de Juan. Y cuando no tiene plata y no llega más que traer hasta 10 bolsas, lo tiene que traer por Raúl. Y cuando justo llega a tener 10 pesos, lo trae por uno o lo otro, es indistinto. Esa conclusión, obviamente, la sacó analizando este gráfico. Si nosotros eso lo quisiésemos traducir en algo matemático, sería esta ecuación, que está aquí para Juan, y esta ecuación para Raúl, que es una ecuación y igual a A por X más B. Y igual a A por X más B. Plantearíamos esta ecuación. 100 por X más 1500, 200 por X más 500.
y queremos encontrar la resolución de esta ecuación, es encontrar un x que cuando lo reemplacemos en esta ecuación me dé un y, que ese x reemplazado en esta me dé el mismo y. O sea que para los mismos x tengan los mismos y. El único punto que cumple con esa condición, pues si yo tomo este x para Raúl y este x para Juan, yo tengo este y para Raúl y este y para Juan. Por lo tanto, el único punto en el cual el x para Juan y el x para Raúl es igual, y a su vez el y para Juan y el y para Raúl es el mismo, es este punto rojo. ¿Cómo lo saco eso? Y usando los métodos de sustitución, de reemplazo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos diciendo, estos dos son iguales, y estos dos son iguales. Pero, ¿para quién son iguales estos dos y estos dos? Para este punto únicamente. Para todos los otros puntos no necesariamente son iguales. O sea, si yo tomo un x en estos dos lados, seguramente estos dos y van a ser distintos, salvo para 10. Y si yo tomo un y igual, no sé, este y igual que este y, las x son distintas. O sea, en el único punto que se me cumple esa condición, que las x y las y son iguales para ambas ecuaciones, el único punto que se me cumple que la cantidad de bolsa transportada por uno y la cantidad de bolsa transportada por el otro coinciden en lo que me va a cobrar Juan y Pedro, es este punto. Por lo tanto, igualamos esto con esto, despejamos x y obviamente me da que x vale 10. ¿Sí? Que sería nuestra solución. O sea, nosotros planteando esta pequeña ecuación ya habríamos resuelto todo lo que nuestro amigo panadero tuvo, todo el camino que tuvo que hacer para llegar a la misma conclusión. Nosotros con plantear esto, y teniendo un poco de conocimiento de que una recta responde a una ecuación igual a x más b, donde a es la pendiente, b es la ordenada del origen, y que un sistema de ecuaciones se resuelve con este método, etcétera, etcétera. O sea, teniendo los conocimientos matemáticos de la resolución del sistema de ecuaciones, con estas cuentas, con este pedacito de acá, hubiésemos resuelto lo que a esta persona le tomó todo este razonamiento para llegar a la misma conclusión. Esa es otra gran virtud de la matemática, la compresión del sistema. No comprensión, no de comprender, sino de comprimir. O sea, en algo tan chiquitito como esto, pudimos resolver todo este razonamiento que tuvo que hacer nuestro amigo el panadero. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video.